Como ya habrás notado, siempre que se desea calcular la razón de cambio promedio para cualquier pareja de puntos, tiene que formar el siguiente cociente: delta y sobre delta x es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y recordando conceptos del curso de geometría analítica, podrás percatarte de lo siguiente. Si te acordarás de los cursos anteriores, podrás notar que la expresión anterior es la forma de calcular la pendiente de una recta. Entonces el cálculo de la razón de cambio promedio resulta ser la pendiente de la recta secante. Sin embargo, no alcanzo a entender eso, ¿qué significa? Bien, para ello vamos a hacer uso del ejemplo del cual estamos trabajando y recordarás la gráfica que estamos utilizando para responder alguna de las preguntas del problema. Si no, hacemos el llamado de la gráfica que se te muestra a continuación. Ahora, supongamos que deseamos calcular la razón de cambio promedio entre el jueves y sábado. ¿Recuerdas qué hacer en dado caso de que nos pidieran este dato? Lo primero que tenemos que hacer es llamar a la fórmula que hemos estado utilizando para obtener la razón de cambio. Después tendríamos que hacer la sustitución de los valores de y2 menos y1, que es en el eje vertical. Pero, ¿y de dónde salen esos datos? Bien, para ello, en la gráfica es necesario ubicar los días de la semana y ubicar el jueves y sábado. Entonces, nos damos cuenta que para el día sábado es 10.8 y para el día jueves 4.8. Esos son los valores en el eje vertical. Pero, ¿y en el eje horizontal? Entonces hacemos la resta. Recuerda que en este caso, como empezamos la semana en el lunes, al sábado le corresponde el 6 y al jueves le corresponde el 4. Hacemos la operación y nos resulta ser que son 3 toneladas por día. Pero, ¿qué significa esto geométricamente? Geométricamente significa que es la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos 4,4.8 y 6,10.8. Representativamente, esa sería la recta secante que al pasar por esos puntos tiene una pendiente de 3. Cada vez que realizas los cálculos de razones de cambio promedio, al mismo tiempo estás calculando la pendiente de rectas secantes para cada pareja de puntos. Por ejemplo, en la imagen de abajo puedes observar que hay una gráfica, hay una curva, y en esa curva se han seleccionado dos puntos arbitrarios, señalando el primero como con coordenadas x1 y y1 y el segundo como coordenadas x2 y y2. Si calculas la razón de cambio promedio, estás calculando también la pendiente de esa recta secante. Acuérdate que para calcular la razón de cambio promedio hay que obtener el delta y. El delta y es la diferencia de los puntos en el eje vertical y en el delta x la diferencia de los puntos en el eje horizontal. Ahora vamos por un tercer ejemplo, el cual dice: un submarino lanza un proyectil y la altura en metros por encima del nivel del mar está dada por la siguiente función cuadrática, donde x es el tiempo en segundos. Lo primero que vamos a hacer será una tabla de valores con coordenada para obtener las coordenadas del 1 al 5 con intervalos de 0.5. Para el primer valor, que es x igual a 1, sustituimos este valor de 1 en la función. Hacemos la operación y vamos a obtener el valor de 0 metros. Como los intervalos son de 0.5, el siguiente número sería 1.5. Hacemos igualmente la sustitución y desarrollamos las operaciones dándonos como resultado 21. Ahora calcula el valor numérico de los siguientes valores: de 2, de 2.5, de 3, de 3.5, de 4, de 4.5 y de 5. Y anota los resultados obtenidos en una tabla como se muestra a continuación. En la siguiente tabla hay valores que ya se obtuvieron para darte un punto de referencia. Los demás valores te toca a ti calcularlos. Recuerda hacer esos cálculos en tu libreta y anotarlos allí y tenerlos listos para cuando se te soliciten o se te pidan. Al terminar de calcular los valores de la tabla anterior, podrás graficarlos en un plano cartesiano cada una de esas coordenadas y tendrás como resultado una parábola que abre hacia abajo. Ahora nos piden calcular las pendientes de las rectas secantes o lo que son las razones de cambio promedio para puntos sucesivos. Cuando ya tienes la gráfica y tienes cada una de las coordenadas, nos están pidiendo que de cada una de esas coordenadas con otro punto obtengamos las pendientes de las rectas secantes.
Para ello vamos a nombrar cada uno de esos puntos de la siguiente manera y vamos a escoger el primer punto y el segundo y vamos a calcular la razón de cambio, recordando que es delta y sobre delta x y se hace la sustitución de valores. Es y2 menos y1, que es 21 menos 0, y para el eje horizontal, es 1.5 menos 1. Vamos a escoger ahora el punto 2 y el punto 3, que nos dice que es 36 menos 21. Ahora para el eje horizontal, 2 menos 1.5. De cada uno de ellos haces las operaciones y obtendrás las pendientes o las razones de cambio. Ya se realizaron los cálculos de las razones de cambio o de las pendientes hasta el punto 3. Ahora te corresponde a ti obtener las pendientes de los demás puntos, como se muestra en la imagen abajo de la gráfica. Pon pausa al video y puedes hacer tus anotaciones necesarias y después realiza tus cálculos. Recuerda que esto lo puedes hacer en tu libreta para que cuando se te solicite lo tengas listo. Ahora nos piden calcular las pendientes de las rectas secantes para las parejas de puntos que se encuentran a la misma altura. ¿Cuáles son esos puntos? Es el 1 y el 9, el 2 y el 8, el 3 y el 7 y el 4 y el 6. Estos puntos tienen la misma altura. Después vamos a hacer el cálculo de las razones de cambio o las pendientes. Hay que observar que para el punto 1 y 9 ambos no tienen altura, por eso son 0. Y se hace la resta en el eje horizontal de 5 y 1. Vamos al siguiente punto, que sería 2 y 8. Hay que observar que ambos tienen 21 porque se encuentran a la misma altura. Y las pendientes son 0, puesto que las rectas al ser horizontales no tienen inclinación. A ti te corresponde entonces hacer el cálculo de los demás puntos, de sus pendientes. Recuerda que los cálculos hay que hacerlos en la libreta para que cuando se te soliciten los tengas listos. Después de los ejercicios desarrollados hasta aquí, vamos a hacer el siguiente análisis. Con los cálculos realizados anteriormente podemos empezar a obtener las siguientes conclusiones. El primero, vamos a fijarnos aquí. Las pendientes de las rectas secantes cuando la función es creciente son positivas. Vamos a tener aquí en la gráfica. Esta gráfica aquí es creciente, esta función es creciente en este intervalo. Recuerden que leemos las gráficas de izquierda a derecha, pues al leerla aquí esta va creciendo y entonces si escogemos dos puntos de esa gráfica vamos a notar que la pendiente tiene pendiente positiva. Aquí nos dice pendiente mayor que 0, pendiente positiva. Entonces cuando la gráfica es creciente, la pendiente es creciente. Vamos al siguiente punto, dice las pendientes de las rectas secantes horizontales o paralelas al eje X valen 0. Como por ejemplo aquí, esta pendiente es 0. ¿Cuándo vamos a tener pendiente 0 en gráficas como este tipo? Cuando escojamos o se escojan gráficas o rectas en los picos, en las crestas, en las puntas donde se tiene ya sea un máximo como aquí, porque aquí llega a tener un máximo y aquí llega a tener un mínimo. Entonces en ese mínimo tenemos una pendiente de 0. Y por último, tenemos las pendientes de las rectas secantes cuando la función decrece son negativas. Es decir, aquí tenemos una función que es creciente, pero aquí, a partir de este punto, tenemos una función que decrece hasta aquí. Entonces, cuando la función decrece, vamos a tener una pendiente negativa. Si tomamos un punto aquí y otro punto de este lado, entonces esta recta decrece. Al decrecer, entonces la pendiente es negativa. Con esto estaríamos haciendo el análisis de lo que hemos estado desarrollando hasta este momento.